notar conmigo, ¿verdad? Yo que quizás he luchado con el dinero una y otra vez en mi vida, y luego dio la pandemia y esos dos o tres negocios como que se fueron, esos dos o tres cosas, fuentes de dinero como que se fueron, ¿verdad?, por la ventana. Y me he sentido frustrado. No sé si alguien puede compartir este sentimiento con este año 2020. Me he sentido frustrado una y otra vez con esta pandemia y en diferentes áreas también de mi vida, ¿verdad? Uno se siente, ¿verdad?, como preso de las circunstancias. Uno como que intenta y una y otra vez, como que lo que uno queda es simplemente frustrado. No sé si ha tenido ese sentir, sin necesariamente hablar de la pandemia. No sé si ha encontrado luchando con la misma cosa muchas veces, así en diferentes áreas de tu vida, sea el trabajo, la escuela, la comunidad, la familia, el matrimonio, conocidos, luchando una y otra vez con una misma cosa. Y uno pensaba que había rebasado esa cosa y vuelve la situación. Uno pensaba que había vencido y vuelve esa situación. No sé si han tenido ese sentir en su vida, en un mundo quizá muy similar al de hoy, un mundo con muchos ciclos así viciosos, imperios que eran torturosos uno tras el otro, la falta de valores civiles para mucha diferente gente. A ese tipo de mundo, gloria a Dios, llega Jesús de Nazaret. Llega Jesús de Nazaret a un mundo, como le dije, igual, muy parecido al de hoy, con ciclos viciosos, imperios torturosos uno tras el otro, con falta de valores civiles para mucha gente que necesitaban esos valores civiles. Llega Jesús de Nazaret. Uno de los que hizo biografía de Jesús fue un tal Lucas. Entonces, si pudiéramos mirar rapidito un verso del libro de Lucas, yo creo que no pudiera hablar en el día de hoy. Mirando el contexto del libro de Lucas, vemos que el libro de Lucas tiene 3 secciones. Y en la primera se nos introduce a Jesús, pero mayormente ahí en la primera sección de Lucas vemos cuál es la misión, ¿verdad?, de Jesús, quizás resumido en el capítulo 4, versos 18 y 19, y este pasaje que vamos a leer y todos los pasajes que vamos a leer los leemos en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. ¿Verdad? En esta primera sección de Lucas, mayormente lo que se trata es cuál es la misión de Jesús, y puede ser resumida en una oportunidad que le dan a Jesús leer en el templo. Y él coge uno de los rollos y él lee Isaías 61. Lo vemos ahí en Lucas 4, 18 y 19. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos y proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Aleluya, gloria a Dios por esa misión. En la segunda sección del libro de Lucas vemos, entre comillas, a Jesús en el camino. Vemos que Jesús anda caminando. Él no tiene como un ministerio fijo en un sitio. Él anda caminando por las áreas en las cuales él hacía su ministerio. Y eso es bastante interesante, creo yo, ¿verdad? Vemos Jesús no quedándose en un sitio, sino actualmente interactuando con el mundo.
porque el mundo aparentemente necesitaba una ayuda, ¿verdad? Entre paréntesis, ¿verdad? Es una invitación también a seguir a Jesús, a seguir el ejemplo de su ética. Amén. Y la tercera sección del libro de Lucas, ¿verdad?, trata el sufrimiento y la crucifixión de Jesús. Entonces, en el pasaje en el cual estamos hoy, que no he leído todavía, Jesús ha pasado por unos tribunales ilegales con los líderes de Israel, ha pasado por tribunal, ¿verdad?, que si de Pilato, que si de Herodes, y ahora ya ha sido sentenciado y está en camino con la cruz para ser crucificado. Ahí que en esa sección que encontramos, Lucas 23, 26, dice: cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le pusieron la cruz encima para que él la llevara detrás de Jesús. Escucha el verso una vez más, dice: cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. La imagen que se tiene que imaginar, o quizás la han visto en la película, es de un Jesús que está cargando su cruz. Un Jesús que está pasando por un golpe de hipovolemia, quizás 75% más de la sangre de su cuerpo ha sido derramada. Su cuerpo está en lo que se dice en inglés en shock. Él ha perdido mucha sangre y está bastante débil. Y por eso le asignan a uno que está en el camino de todo lo que está ocurriendo, un tal Jesús, Simón de Cirene, para que cargue conjunto con Jesús la cruz. Entonces, ¿qué podemos concluir de este verso? Y pudiéramos decir de que mucho. Primeramente, se está haciendo mención histórica de gente que participaron en los eventos de Jesús y cómo su familia vino a Cristo. Es una manera de verificar de lo que se está escribiendo históricamente. Está mencionando una persona en particular para aquellos que escribieron esta biografía, luego lo que estén escuchando, si escuchan a una persona o una gente en particular, uno pueda ir a visitarlo, a preguntarle: mire, eso es verdad lo que escribió Lucas. Estamos mirando la mención de una gente que participaron en los eventos de Jesús, y cómo la familia de esa persona vino a Cristo. Este Simón es padre, quizás, lo más seguro, dicen los eruditos, de líderes en el primer siglo. Escuchen cómo dice Marcos 15, 21 y luego Romanos 16, 13. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Romanos 16, 13 luego dice: saluden, Pablo hablando aquí, dice dice: saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que es también la mía. Simón de Cirene tenía dos hijos que quizá durante la crucifixión de Jesús son chiquitos, pero 20 años después, cuando ya la iglesia está funcionando, ¿verdad?, todo poder, hay unos que están en Roma, de los hijos de este hombre. Este hombre Simón aparentemente tuvo ese encuentro con Jesús y fue impactante para él, que cambió su vida. Él eventualmente se hace cristiano, él conjunto con, ¿verdad?, su esposa, con sus hijos luego se hacen líderes, lo más seguro, en la iglesia en el primer siglo. El segundo punto que podemos sacar de este verso, hermano, es de que, y estos son puntos que son los puntos secundarios, todavía no hemos llegado al punto primordial de este verso, eso será el punto final, ¿verdad? Pero que quisiera mencionar todos los puntos que se pueden sacar de aquí para que tengamos un entendimiento entero del verso. El segundo punto que podemos hacer de aquí es de que un inmigrante africano, eso de Simón de Cirene es una ciudad en el norte de África, lo que es hoy en día Libia. Esto es un inmigrante africano
Él está sirviendo a Jesús. Este extranjero está participando en la salvación del mundo. Para que nosotros entendamos, claro, fue Cristo y el cristianismo que primero declaró valor a los que están de afuera, a los que están tirados, a los que se dice que no sirven, a los inmigrantes, a los africanos, etc. Antes de que cualquier protesta que usted vea hoy en día de cualquier, que si la vida de tal o vale la pena o no, porque el cristianismo Cristo hace rato que le estaba dando valor a lo que entre comillas se consideraban lo de afuera. Nosotros somos los originales, ¿verdad? En darle valor a la gente. El tercer punto, y este va a como incluirse al último punto y el más importante. El tercer punto es de que es una recordatoria. Este pasaje, lo leo una vez más, escuche cómo dice: cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. Es una recordatoria de Lucas 9:23, donde se nos dice, ¿verdad?, de recoger nuestra cruz y seguir a Jesús. Es decir, es una invitación a rechazar tu voluntad, lo que tú quieres, y sacrificarte en amor mientras sigue la voluntad de Dios. ¿Puedo decir eso una vez más? Sí. ¿Verdad? Esto de Simón de Cirene recogiendo la cruz de Jesús, ayudando a Jesús a cargar la cruz, es una invitación, es un recordatorio a nosotros, ¿verdad?, de coger nuestra cruz y seguir a Jesús, de rechazar nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, y sacrificarnos en amor mientras seguimos la voluntad de Dios. Y de último, punto número 4, que es quizás el punto primordial de todo esto, de lo que yo creo el verso está diciendo más. Vemos aquí en Simón de Cirene un sufrimiento así de repente, que él quizás estaba sufriendo, cargando esta cosa pesada, acosado y molestado y quizá maltratado físicamente y verbalmente por los soldados romanos que estaban dando la procesión entera. Vemos aquí en este Simón de Cirene un sufrimiento así de repente, que lo que hace, que nos recuerda, esta experiencia de Simón de Cirene nos recuerda a nosotros que nosotros no decidimos cuándo sufrimos, y por ende no decidimos cuando somos moldeados por Jesús a través del sufrimiento. Esto nos recuerda a nosotros, hermanos, de que no decidimos cuando nosotros sufrimos, y por ende no decidimos cuando somos moldeados por Jesús a través del sufrimiento, lo cual aplica a este año. Habían planes, habían metas, y este año ha sido sumamente inconveniente y doloroso, pero no decidimos cuando sufrimos. Escuche lo que dice C.S. Lewis del sufrimiento. Él dice: te sugiero que es porque Dios nos ama. Es porque Dios nos ama que nos da el regalo del sufrimiento. El dolor es el megáfono de Dios para despertar un mundo sordo. Usted ve, somos como bloques de piedra, de los cuales el escultor talla las formas de los hombres. Los golpes de su cincel, que tanto nos duelen, son lo que nos hacen perfectos. Eso está demasiado bueno. ¿Pudiéramos escuchar eso una vez más? Lewis dice: te sugiero que es porque Dios nos ama que nos da el regalo del sufrimiento. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Usted ve, somos como bloques de piedra,
de los cuales el escultor talla las formas de los hombres, los golpes de su cincel que tanto nos duelen, son los que nos hacen perfectos. En este año, el Señor nos dio un sufrimiento, o usó un sufrimiento así, repentino, una cruz para cargar. ¡Aleluya! De esto salimos más, reflejando más a la imagen de Dios. Y por ende otros también pueden experimentar del amor de Dios por nuestro sufrimiento. Aquí está el punto. No le corras al cincel de Dios, al martillo de Dios, y verás la imagen de Dios en ti. No le corras al cincel de Dios, al martillo de Dios, y verás la imagen de Dios en ti. Los que no son cristianos malentienden muchas veces el sufrimiento. El sufrimiento es Dios llamándote. Es lo único que le pones atención. En este mundo caído es el lenguaje que tu alma entiende. Pero muchas veces los que no son cristianos piensan que es lo al revés, que es que el sufrimiento es evidencia de que Dios no existe, es lo al revés. Es Dios haciendo algo para despertar en ti la necesidad de Él. Para los cristianos, nosotros muchas veces, no siempre, pero muchas veces le corremos al sufrimiento, no entendiendo que es la imagen de Dios que Dios está formando en nosotros. Una vez más, no le corras al cincel de Dios, al martillo de Dios, y verás la imagen de Dios en ti. Para concluir, hermano, dándole unos puntos prácticos. ¿Okay? Esta realización, esta cosa que estamos entendiendo, causa en nosotros el hecho de que Dios puede usar el sufrimiento en nuestras vidas para moldearnos como un escultor a su imagen. Esto causa adoración, entendiendo que Dios usa lo malo para nuestro bien. Solamente Él, Dios, es suficientemente sabio para hacer eso. Gloria a Dios. En este y el próximo sufrimiento, canta aleluya. Gloria a Dios. Esto debería despertar una oración. Es necesario que despierte esta oración en nosotros, diciéndole al Señor, o usted lo puede hacer en su propia palabra, pero una oración similar, diciéndole: Señor, dame fuerza en medio del proceso de formarme a tu imagen. Dame tu fuerza en medio del año 2020. Y número 3, memorízate Lucas 23:26. Cuando llevaban a Jesús, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo y le pusieron la cruz encima para que le llevara atrás de Jesús. Un recordatorio de nosotros que a veces, o si no la vida entera como cristianos, hay que recoger nuestra cruz y seguir a Jesús, rechazar nuestra voluntad y adoptar la voluntad de Dios. Y quizás en algunos momentos coger un sufrimiento así de repente, pero dejar que ese nos moldee a nosotros a la imagen de Dios. Esto me recuerda a mí a la historia de Annie Johnson Flint, una que es conocida por escribir himnos, muchos de los cuales quizás cantamos hoy en día. Sin embargo, si lees la biografía de su vida, es algo que da tanta pena. Quizás traería lágrimas a los ojos de algunos, ¿verdad? Unos cuantos años después de ella nacer, dando luz a la hermana de ella, su mamá se murió. Antes de los 10 años, su padre, que también era enfermizo, se murió. Ella fue entregada a unos padres adoptivos.
en su adolescencia ellos también se murieron. Ella comenzó una carrera en medio de ser cristiana, porque en su adolescencia se convirtió a Cristo, ¿verdad? Comenzó una carrera que sí, como una maestra, pero luego los doctores le diagnosticaron una artritis y otras enfermedades crónicas, las cuales hicieron que ella tuviera así para estar en la cama la mayoría del tiempo, llagas formando en su cuerpo que la tenían que mover para balsamar esas llagas y etcétera, una vida completamente sufrida. Sin embargo, eso causó algunos de los himnos más hermosos que nosotros cantamos hoy en día. Le leo el verso de uno de ellos. Ella escribió estos versos en medio de una vida sufrida. Ella dice en una canción, Él, hablando de Dios, Él da más gracia cuando las cargas crecen. Envía más fuerza cuando aumentan los trabajos. A las aflicciones añadidas, añade su misericordia. A las pruebas multiplicadas, su paz multiplicada. La gloria sea de Dios. Que el sufrimiento cause en nosotros adoración y que se refleje la imagen de Dios en nosotros. Recuerde una vez más, hermano, no le corra al cincel de Dios, al martillo de Dios, y verás la imagen de Dios en ti. Dios le bendiga, hermano. Vamos a terminar.